Feliz tarde, queridos hermanos, un gusto poderlos saludar. Hoy vamos a tener un estudio, el primer estudio de esta nueva serie, la cual la hemos denominado La lluvia tardía, el clamor de medianoche. Sí, mis queridos hermanos, este es un tema bien controversial. La Iglesia Adventista lleva años queriéndolo entender. Lamento decirlo que hoy, en el año 2020, ni pastores, ni líderes, ni ancianos, ni el pueblo en sí lo entienden, mis queridos hermanos. Ustedes han visto que se han matado en reiteradas ocasiones, seminarios, campañas, orando por la lluvia tardía. Y pareciera que la lluvia tardía, como en los días de Elías, la lluvia no caía. Pero es que desgraciadamente hemos comprendido mal cómo es el mensaje de la lluvia tardía, mis queridos hermanos. ¿Sí? Y es que la lluvia tardía es un mensaje que prepara al pueblo de Dios para el tiempo del fin y sobre todo para el tiempo de angustia y para la segunda venida de Jesús. Y no es algo de sentimentalismo ni emociones, como muchos pretenden ver una manifestación a través de milagros y cosas sobrenaturales. Hoy vamos a estar hablando de los conceptos básicos que nos presenta la Biblia acerca de lo que es la lluvia tardía, y lo vamos a hacer a través de la metodología que el Señor mismo nos ha regalado en este tiempo. De hecho, no es que nos la regaló en este tiempo, es que ha sido la metodología correcta con la cual debemos de haber estudiado la palabra de Dios. Y si nosotros hubiésemos y la iglesia hubiese ocupado esta metodología, hoy el pueblo en sí la entendería, pero desgraciadamente Satanás, a través de sus agentes satánicos en el mundo, ha logrado contaminar la iglesia con la metodología que comúnmente ocupa el protestantismo apóstata y el catolicismo, que son la Babilonia en sí reunidas. Sí, mis queridos hermanos, hoy vamos a ver, y antes de entrar de lleno al estudio de esta tarde, quiero leer esta cita poderosa que se encuentra en el libro Eventos de los Últimos Días, en la página 157.1 o el párrafo 1. Y dice la hermana Elena G. de White, y dice: y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía. En el oriente la lluvia temprana cae en el tiempo de la siembra. Es necesaria para que la semilla germine. Gracias a la influencia de estas lluvias fertilizantes, aparecen los tiernos brotes. La lluvia tardía, que cae hacia el fin de la temporada, madura el grano y lo prepara para la siega. El Señor emplea estos fenómenos naturales para ilustrar la obra del Espíritu Santo. De hecho, mis queridos hermanos, aquí Dios, por parte o por medio de la hermana Elena G. de White, nos dice ya que Dios ocupa algo, una historia, algo verídico de la naturaleza, de la vida real, de lo que los seres humanos estamos comúnmente identificados en nuestro medio de vivir. Lo compara con la obra de Dios en la humanidad. Compara en sí el método de agricultura con la obra, como Dios a través del Espíritu Santo obra en el corazón y en la vida de los seres humanos. Esa es la parábola en sí. Ahora, mis queridos hermanos, quiero compartir esta otra cita poderosa, y esta sí me entristece mucho leerla, pero es una gran realidad. Me he sentido muy triste, dice la sierva del Señor, al ver predicadores andando y trabajando a la luz de las chispas de su propia llama. Eso quiere decir que están destituidos de la llama y del fuego santo del Espíritu Santo. Ministros que no han estado recibiendo alimento espiritual de Cristo. Oiga, hermano, si no lo recibe de Cristo, lo está recibiendo del enemigo, de Satanás. El pan de vida. Sus propias almas están tan destituidas del maná celestial, o sea, no comen el pan de Dios, sino que están comiendo pan de otra fuente, y la única otra fuente en esta gran controversia es Satanás. Como las colinas de Gilboa lo estaban de la lluvia y el rocío.
En sus corazones, dice, de estas personas, de los predicadores y de los ministros, Cristo no era una presencia constante. Como podrían hablar inteligentemente de aquel a quien nunca han conocido por su propia experiencia. Esto lo escribe la hermana Elena G. de White en el manuscrito 21 en 1891. Qué terrible amonestación, mis queridos hermanos. La hermana Elena G. de White hace caso a un grupo, y hoy lo vemos grande dentro de la iglesia, que no están comiendo el alimento espiritual para este tiempo, no lo comprenden. Y como no lo comprenden, no lo saben digerir. Y como no lo saben digerir, no van a poder crecer. Y están estancados, lastimosamente. Vamos a estudiar un poquito antes de entrar al tema de la lluvia tardía, la metodología con la cual estamos nosotros estudiando, que ha sido la metodología que el mismo Señor Jesús ocupó cuando estuvo dentro de la tierra o cuando vino al mundo. Nosotros vemos que cuando nosotros vemos la imagen de un pastor, nosotros rápidamente a nuestra mente, lo que se nos viene a la mente en un sermón, en una predicación, en una enseñanza, en un estudio, es Jehová, Dios y en pocas palabras, Jesús. Entonces nosotros asimilamos la figura del pastor con Jesús. De hecho, Jesús dijo, yo soy el buen pastor. Entonces, eso es parábola. Parábola es asimilar algo de la vida real que nos trae una enseñanza espiritual. De hecho, ustedes van a ver y ustedes podrían leer los evangelios desde que Cristo inició su ministerio terrenal. Nosotros vemos que Cristo, el único método que ocupó para enseñar el reino de los cielos fue las parábolas. Así la Biblia, hablando de la lluvia tardía, porque la lluvia en lo natural le cae a los árboles, la hierba, el campo. Cuando nosotros encontramos la palabra árbol en la Biblia, tal como lo dice Isaías 48, Isaías 61:3, Daniel 4:20 y 22, Apocalipsis 7:3, Marcos 8:24, Lucas 3:9, Lucas 21:29, Judas 1:12, la Biblia compara al árbol con el hombre. Así como la lluvia le cae a los árboles de una manera natural, como la naturaleza nos lo enseña, el primer lenguaje de la providencia, también el Espíritu Santo le cae al hombre a través de la palabra de Dios. Así también nosotros vemos que cuando la Biblia habla de lluvia, tal cual lo dice Levítico 26:4, Deuteronomio 11:14, Deuteronomio 32:2, Job 36:27 y 28, Isaías 5:6, Jeremías 3:3, Jeremías 10:13, Zacarías 10:1, Santiago 5:7. La lluvia nos habla de la obra del Espíritu Santo en Dios, o en el hombre, mejor dicho. Y vemos que aun cuando nosotros tratamos de representar al Espíritu Santo, lo hacemos por medio de una paloma. Claro, el Espíritu es un espíritu, no tiene una forma. Entonces la paloma es una parábola de cómo nosotros representamos al Espíritu Santo. Mire lo que dice Palabras de Vida del Gran Maestro en la página 41, el párrafo 2. El labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Así también el cristiano debe esperar en su vida los frutos de la palabra de Dios. Muchas veces, cuando pedimos en oración las gracias del Espíritu para contestar nuestras oraciones, Dios nos coloca en circunstancias que nos permiten desarrollar esos frutos, pero no entendemos su propósito, no nos asombramos y desanimamos. Sin embargo, nadie puede desarrollar esas gracias a no ser por medio del proceso del crecimiento y la producción del fruto. Nuestra parte consiste en recibir la palabra de Dios, aferrarnos a ella y rendirnos plenamente a su dominio. Así se cumplirá en nosotros el propósito que Dios tiene a través de nosotros. Entonces, ¿qué es la lluvia? Que lo que nosotros tenemos que recibir
En pocas palabras, lo que nosotros recibimos como lluvia es la palabra, es un mensaje, no es una emoción, no es un sentimiento, es un mensaje que nos prepara, en nuestro caso, para el tiempo del fin, en sí, para el tiempo de angustia y para la venida del Señor Jesucristo. Dice, recibiréis poder. En la página 27 y el párrafo 2 dice, en el oriente la lluvia temprana cae al tiempo de la siembra. Es necesaria para que la semilla pueda germinar. Por efecto de la fertilizante lluvia, los tiernos brotes se desarrollan. La última precipitación, que ocurre al fin de la temporada, madura el grano y lo prepara para la cosecha. El Señor utilizó este proceso natural con el fin de representar la obra del Espíritu Santo. Como el rocío y la lluvia, oiga, dos pasos, rocío y lluvia. Primero producen la germinación de la semilla y después la madura para el grano, para la cosecha. Del mismo modo, el Espíritu Santo tiene la misma misión de producir de una etapa a otra. El crecimiento espiritual, la maduración del grano representa la culminación de la obra de la gracia de Dios en el creyente. En virtud de la acción del Espíritu Santo, la imagen moral de Dios se perfecciona en el carácter. Hemos de ser totalmente transformados a la semejanza de Cristo. Recuerden la historia de Daniel, mis queridos hermanos. Cuando Daniel fue llevado delante del rey del norte, que es Babilonia, ¿cómo vio la imagen de Daniel el rey? Lo vio 10 veces mejor, dice la Biblia en Daniel 1. Esa es la historia que nosotros tenemos que representar. En este tiempo el rey del norte nos verá 10 o más veces mejor que todo el mundo, y eso le enfurecerá y eso traerá persecución, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, el cual está escrito en el libro de la vida, y Miguel intercederá por ellos. Entonces, la lluvia sirve, la temprana, para germinar y la tardía para madurar para la cosecha. El conflicto de los siglos, la página 596.2 nos dice lo siguiente: esta obra será semejante a la que se realizó en el día del Pentecostés. Como la lluvia temprana fue dada el tiempo de la efusión del Espíritu Santo al principio del ministerio evangélico para hacer crecer la preciosa semilla, así la lluvia tardía será dada al final de dicho ministerio para hacer madurar la cosecha. Y conoceremos y proseguiremos a conocer a Jehová, como el alba está aparejada a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Vosotros también, los hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os es dado la primera lluvia arregladamente, y hará descender sobre nosotros lluvia temprana y tardía como al principio, y será en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y será todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces a nosotros se nos indica que en el Pentecostés, en Hechos 2, los apóstoles recibieron la lluvia temprana. Y ellos tuvieron una historia antes de recibir la lluvia, el Pentecostés. Entonces es importante que nosotros conozcamos esa historia. Ahora, cuando nosotros vamos a la historia de Cristo, nosotros, si vemos al principio de nuestra línea profética, lo primero que llega en la historia de Cristo y los apóstoles fue el mensaje del primer ángel. ¿Y quién lo traía? Lo traía Juan el Bautista. Juan el Bautista, dice la hermana Elena G. de White, que era el reformador para su tiempo. Marcos 1:4 dice: arrepentidos y convertidos porque el reino de Dios se ha acercado, decía Juan el Bautista. Entonces Juan el Bautista, el mensaje de Juan el Bautista era una convicción de pecado, así como la primera obra que realiza el Espíritu Santo en la vida de la persona. Vemos en Mateo 3:15 que llega el momento en cuando Jesús iba a entrar en acción en su ministerio. Y vemos que en Mateo 3:15 dice: Jesús, el tiempo es cumplido. El reino de Dios se ha acercado. Y Marcos 3:15 dice: es necesario que toda justicia sea hecha y cumplida. Nosotros vemos que la segunda obra del Espíritu Santo es justicia.
Y el segundo mensaje angelical establece la justicia en quienes han aceptado el mensaje de Dios y quienes no. Ahora, cuando nosotros vemos el ministerio de Cristo, Cristo en adelante lo que hizo fue predicar en la metodología de parábolas. Ese mensaje se fue haciendo más fuerte hasta que llegó un clamor cuando Cristo entró a la ciudad montado en el burrito. Claro, lo llevó a la cruz y llegó el juicio de este mundo tal cual Él lo dijo, que para nosotros viene a ser como el cierre de la gracia para la iglesia adventista del séptimo día. Y eso nos preparará para que seamos llenos del poder del Espíritu Santo para dar el fuerte pregón y cerrar el tiempo de gracia y prepararnos para la segunda venida. Nosotros recordamos que en la historia, después de la cruz, lo que vino fue el Pentecostés. Y después en el año 34, según la profecía de Daniel, lo que vino fue el cierre de gracia para el pueblo de Israel. Y después vino el año 70, la destrucción, que es un paralelo de la historia del fin del mundo. Recuerden Mateo 24, versículo 3. ¿Qué era la lluvia en los días de los apóstoles? Mire lo que dice Juan 14, 16 y 27 y Juan 15, 26. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Mas el Consolador, el Espíritu, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. O sea que el Espíritu Santo les iba a recordar todo lo que Jesús les había enseñado mientras anduvo con los apóstoles en su ministerio en la tierra. Dice el tercer párrafo. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Entonces, ¿qué era la lluvia tardía o qué era la lluvia en los días de los apóstoles? Mira lo que dice. Nosotros leímos en los versículos anteriores que cuando el Espíritu Santo viniese a la vida del creyente o de los apóstoles, lo que iba a hacer es que le iba a recordar todas las palabras de Cristo. En pocas palabras, todas las enseñanzas. En otras palabras, el evangelio que Cristo predicaba. Ahora, ¿qué era el evangelio que Cristo predicaba? El deseado de toda la gente, el libro que más ha cambiado vidas a nivel mundial entre los adventistas del séptimo día, dice: la nota predominante. Cuando dice predominante esto era lo más importante del ministerio del evangelio que predicaba Cristo. ¿Qué era? Era el tiempo es cumplido y el reino de Dios está cerca. Arrepentíos y creed al evangelio. Así es el mensaje evangélico, dice, tal cual lo daba el Salvador mismo. ¿Y se basaba en qué? En las profecías. ¿Qué predicaba Cristo? Profecías. Y las profecías era el evangelio que Cristo predicaba. El tiempo que él declaraba cumplido era el periodo dado a conocer a Daniel por el ángel Gabriel. O sea que Cristo lo que predicaba era el libro de Daniel. Eran las profecías del libro de Daniel. Hermanos, nosotros predicamos las profecías del libro de Daniel. ¿Y la iglesia adventista organizada qué predica? Si no está predicando esto es porque ya no es la iglesia de Dios, lastimosamente. 70 semanas, dijo el ángel, están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para acabar la prevaricación y concluir el pecado y expiar la iniquidad, y para traer la justicia de los siglos, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Deseado de toda la gente, es página 199.4. Oiga, hermano, quiere decir que el mensaje de Cristo, el evangelio que Cristo predicaba en su misión terrenal en la tierra entre el año 27 y el año 31, era las profecías del libro de Daniel. Ahora, si esa era la lluvia tardía y la lluvia en el tiempo de los apóstoles, ¿qué es la lluvia tardía en nuestros días? Sigamos avanzando en nuestro estudio. La predicación de los discípulos, oiga, y ahorita vamos a comprobar qué es lo que predicaban los discípulos.
Porque algunos creen que lo que predicaban, como según dicen nuestros pastores, que no pueden ni predicar. Veamos lo que realmente predicaban los apóstoles. La predicación de los apóstoles en cuanto al tiempo se basaba en las 70 semanas del capítulo 9 de Daniel. ¿Qué predicaban los apóstoles? El libro de Daniel, el capítulo 9. El mensaje proclamado por Miller y sus colaboradores anunciaban la conclusión de los 2300 días de Daniel 8:14, de los cuales las 70 semanas formaban parte. En cada caso, la predicación se fundaba en el cumplimiento de una parte diferente del mismo gran periodo profético. Oiga, entonces, Cristo predicaba las profecías, los apóstoles predicaban las profecías, los mileritas predicaban las profecías. ¿Qué cree que debemos de predicar nosotros? ¿Cuál es el evangelio nuestro? Y entonces, ¿a dónde está la jactancia de los adventistas del séptimo día de la organización de no creer en este mensaje? ¿Ven cómo ellos no entienden el mensaje de la lluvia tardía? ¿Sí? Es que un ciego guiando a otro ciego van al mismo hoyo, mis queridos hermanos. Cuando el día de Pentecostés, dice Testimonios para la Iglesia, el tomo 8, la página 279, el párrafo 3 dice: cuando el día del Pentecostés el Espíritu Santo se derramó sobre los discípulos, comprendieron ellos las verdades que Cristo había expresado. ¿En qué? En parábolas. Quiere decir que Cristo predicaba el libro de Daniel, el Evangelio, las profecías, ¿a través de qué metodología? De parábolas. Y cuando los discípulos o los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo, ¿qué es lo que comprendían? Las parábolas, el mensaje de Daniel 9 y el mensaje del libro de Daniel, ¿a través de qué? De parábolas. Les resultó clara las enseñanzas que habían sido misterios para ellos. La comprensión que obtuvieron del derramamiento del Espíritu Santo los avergonzó de sus teorías fantásticas. Sus suposiciones e interpretaciones eran insensatez cuando se comparaban con el conocimiento de las cosas celestiales que recibieron entonces. Eran guiados por el Espíritu y la luz resplandecía en su entendimiento que antes estaba oscurecido. Hermano, si usted ha sido devoto realmente al fiel a los estudios que hemos estado recibiendo, usted no puede estar en oscuridad como estaba antes de haber escuchado estas series. La luz de Dios tiene que resplandecer en usted porque Dios ya le trajo la metodología y el mensaje que usted tiene que creer. El evangelio en este tiempo son las profecías, el cumplimiento de los últimos capítulos y los últimos versículos del libro de Daniel. Entonces, cuando nosotros vemos esta realidad y la comparamos con el mensaje de que la iglesia predica, hay un abismo tremendo y nosotros estamos seguros que vamos hacia la Canaán celestial, mientras que ellos van a ir, al igual que el pueblo judío, hacia la perdición total. La predicación de los discípulos en cuanto al tiempo se basaba en las 70 semanas del capítulo 9 de Daniel. El mensaje proclamado por Miller y sus colaboradores anunciaban la conclusión de los 2300 días de Daniel 8, de los cuales las 70 semanas formaban parte. En cada caso, la predicación se fundamentaba en el cumplimiento de una parte diferente del mismo gran periodo profético. Quiere decir que la obra de los apóstoles tuvo un cumplimiento parcial en el tiempo de los mileritas. Se compensaba una obra con la otra. Y nosotros vemos en el tiempo de los mileritas, vemos el primer mensaje angelical, Daniel 11:40. Llegó la convicción del pecado, teme a Dios y dale gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Llegó el mensaje del segundo ángel, cuando las iglesias rechazaron el mensaje y sufrieron el primer chasco y expulsaron a los adventistas del séptimo día, las iglesias que rechazaron se convirtieron en Babilonia. Llegó el clamor y el clamor lo llevó al día del juicio, el 22 de octubre de 1844, tal cual Daniel 8:14 lo decía. Una puerta se cerró, pero los que siguieron avanzando lograron el fuerte pregón, recibieron la lluvia tardía, van a llegar al tiempo del cierre de la gracia y estarán presentes en la segunda venida. Lo que experimentaron los discípulos que predicaron el evangelio del reino cuando vino Cristo por primera vez tuvo su contraparte en lo que experimentaron los que proclamaban el mensaje del segundo advenimiento. Así como los discípulos fueron predicando se ha cumplido el tiempo y se ha acercado el reino de Dios, así también Miller y sus asociados proclamaron que estaba a punto de terminar el periodo profético más largo y último del que habla la Biblia, que el juicio era inminente y que el reino
de Dios eterno iba a ser establecido. Vemos cómo se compagina, pero una obra ha sido igual que la otra y la lluvia sigue siendo la misma. Lo único que ha venido haciendo es que la lluvia se ha venido haciendo más fuerte y el mensaje ha venido brillando con más nitidez hasta nuestros días. Nosotros vemos que toda esa obra de ese movimiento de los mileritas estaba envuelto en una batalla, según Daniel 11:40, entre el rey del sur y el rey del norte. El conflicto de los siglos, la página 596.1 dice: el ángel que une su voz a la proclamación del tercer mensaje alumbrará toda la tierra con su gloria. Así se predice una obra de extensión universal y de poder extraordinario. El movimiento adventista de 1840 a 1844 fue una manifestación gloriosa del poder divino. El mensaje del primer ángel fue llevado a todas las estaciones misioneras de la tierra y en algunos países se distinguió por mayor interés religioso que se haya visto en el país cualquiera desde el tiempo de la Reforma del siglo XVI. Pero todo esto será superado por el poderoso movimiento que ha de desarrollarse bajo la proclamación de la última amonestación del tercer ángel. Hermano, usted mira que aquí dice un movimiento, dice. No dice una iglesia, dice un movimiento. El movimiento adventista no era una iglesia en sí establecida. Eran personas de una iglesia, de otra iglesia, de otra iglesia. Eso era un movimiento. Que agarraron la luz, les cayó la lluvia y ellos predicaron que Cristo venía. Igual será al fin del mundo, dice la sierva de Dios. Dice un movimiento, no dice una iglesia. Esta obra será semejante a la que se realizó en el día del Pentecostés. Como la lluvia temprana fue dada en el tiempo de la efusión del Espíritu Santo al principio del ministerio evangélico para hacer crecer la preciosa semilla, así la lluvia tardía será dada al final de dicho ministerio para hacer madurar la cosecha. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová como el alba está aparejada a tierra. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio, y será en los posteriores días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y será todo aquel que invocara el nombre del Señor salvo, dice el conflicto de los siglos, en la página 596.2. La gran obra de evangelización no terminará con menor manifestación del poder divino que la que señaló el principio de ella. Las profecías que se cumplieron en el tiempo de la efusión de la lluvia temprana al principio del ministerio evangélico deben volverse a cumplir en el tiempo de la lluvia tardía. Quiere decir que en el tiempo de la lluvia temprana, en Hechos 2, estaban en cumplimiento profecías. ¿Sí? ¿Cuáles profecías? Las profecías de Daniel 9. Ungir al santo de los santos, iba a ser quitada la vida al Mesías y iba a llegar el fin de las 70 semanas. Esas eran las profecías que estaban cumpliendo. Ahora, en nuestros días, ¿tiene que haber el cumplimiento de las profecías? Sí. En esto pensaba el apóstol Pedro cuando dijo: así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, pues vendrán los tiempos de refrigerio a la presencia del Señor y enviará a Jesucristo. Hechos 3, 18, 19 y 20. El mensaje no será llevado adelante tanto con argumentos como por medio de la convicción profunda inspirada por el Espíritu de Dios. Los argumentos ya fueron presentados, sembrada está la semilla y brotará y dará frutos. Las publicaciones destruidas por los misioneros han ejercido su influencia, sin embargo, muchos cuyo espíritu fue impresionado han sido impedidos de entender la verdad por completo o de obedecerla. Pero entonces los rayos de luz penetrarán por todas partes la verdad, aparecerá en toda su claridad, y los sinceros hijos de Dios romperán las ligaduras que los tenían sujetos. Los lazos de la familia y las relaciones de la iglesia serán impotentes para detenerlo. La verdad les será más preciosa que cualquier otra cosa. A pesar de los poderes coligados contra la verdad, aún sin número de personas se alistarán en las filas del Señor. Paciencia, mis queridos hermanos. Hay muchas personas que ahorita no quieren aceptar este mensaje. Y no quieren aceptar las batallas que nosotros estamos viendo comúnmente hasta en nuestros noticieros y en todas nuestras redes sociales. Pero la batalla se está viviendo. Y hay gente que ahorita no lo comprende, pero llegará el momento que lo comprenderá. Y ellas van a formar parte del movimiento que Dios está desarrollando en este tiempo. Nosotros vemos que nuestra historia comenzó en 1989, con el cumplimiento de Daniel 11:40, la parte B, donde el rey del norte le iba a dar la herida mortal al rey del sur. Vemos que también se está desarrollando, al igual que los mileritas, de la misma manera. Nosotros esperamos, al igual que ellos, la segunda venida. Nosotros estamos terminando de predicar el libro que ellos retomaron en su predicación.
A ellos les tocó predicar una parte del libro, a nosotros nos toca concluir el libro de Daniel. Mis queridos hermanos, es así como hemos arrancado esta cuarta serie hablando de la lluvia temprana y la lluvia tardía. El clamor de medianoche. Mis queridos hermanos, no se pierdan los estudios de hoy en adelante. Cada día vamos aprendiendo más. Hoy hemos aprendido que la lluvia temprana, la lluvia tardía y la lluvia en sí no es algo emocional, no es algo sentimental, no es algo milagroso ni algo sobrenatural. Hemos aprendido que es la palabra de Dios, un mensaje que nos prepara para el tiempo del fin, un mensaje que es traído en base a la metodología de parábolas y dado en las circunstancias entre la batalla entre el rey del norte y el rey del sur. Que el Señor nos bendiga, mis queridos hermanos, es mi más grande deseo y oración en esta hora. Nos vemos el próximo miércoles para nuestro segundo estudio de esta serie titulada La lluvia tardía, el clamor de medianoche.